Pues seguimos. Quizá empiezo presentándome yo. Soy una de las del voluntariado interno que han contado antes. En concreto, estoy trabajando en el grupo del enfoque de género, que estamos preparando un material que en poco tiempo podréis disponer de él y que aprovecho para animar a que si alguien más quiere incorporarse o bien a este voluntariado interno o en concreto al del enfoque de género, pues seréis bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por estar aquí en estas fechas. Siempre las fechas son complicadas, pero estas especialmente, ¿no? En la gestión, cerrando presupuestos, es decir, que creo que es un éxito el que haya interés, el que tengáis interés en seguir profundizando y compartiendo reflexiones de este tipo. Y doy la bienvenida también a las personas que me acompañan en la mesa. Me parece un lujo total el participar y aprender con ellas y con ellos, porque además son personas que de una manera proactiva, o sea, no las hemos buscado en concreto, las habríamos buscado de conocerlas antes, ¿no? Pero ha sido algo proactivo que han querido venir a compartir su experiencia y su reflexión. O sea que les damos las gracias a Ana, que va a ser la primera, va a ir interviniendo en la misma orden que está en el programa. Pues muchas gracias y bienvenida, Ana. Ahora la presentaré. Después, Andreu. Bon dia, moltes gràcies. Después, Ariz. Egunon. Y eskerrik asko, ¿no? Egunon, eskerrik asko, Ariz. Y Nieves. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Cuando veníamos hablando en el coche desde Málaga, me he acordado de una frase que en la línea con lo que el director del IAB nos decía de los ejes y de la importancia de la evaluación de políticas públicas. No sé si sabéis, este historiador muy de moda que ha escrito Homo sapiens, Homo Deus, Yuval Harari creo que se llama, pues el tercer libro, que es 21 claves para el análisis del presente o algo así, empieza el libro con una frase que dice: en un mundo inundado por información irrelevante, la claridad es poder. Entonces decíamos, muy apropiado para este proceso en el que estamos, de que es verdad que en esa información tenemos muchísima, pero esa claridad es poder. Y quizá lo uno con otra frase, ya sabéis que mi misión es lo de la perspectiva de género, y lo voy a unir a una frase de Clara Campoamor que decía que la libertad se aprende ejerciéndola. Entonces, yo creo que uniendo ambas cosas, esa claridad y esa disposición a la acción, ¿no? Tanto la teoría, la capacidad de analizar, de clarificar, como de llevar a la acción, creo que eso es lo que tenemos justo en esa mesa, ¿no? Personas que todas ellas, cuando están mirando sus currículums, son personas que investigan, son personas que siguen una formación permanente, son personas que lo aplican y son personas que reflexionan y crean conocimiento a partir de su práctica. O sea, el que estén aquí no es casualidad, las cosas nunca son por casualidad, y yo creo que es un honor de verdad el conocer su experiencia, y seguro que de aquí saldrán relaciones que a lo mejor podemos seguir colaborando de aquí para adelante. Bueno, pues empezamos por Ana. Ana, que proviene de aquí de Sevilla, nos conocemos hace mucho tiempo porque yo quizá empecé a escuchar evaluación de políticas públicas con Ana. Ana, que me ha dicho que no más de 20 años, que no diga más de 20 años, pero yo creo que alguno más, empezó en el entorno de la universidad, en el entorno de un equipo que fue impulsor de la AEVAL, de un equipo de Carlos Román, que ya no está con nosotros, pero que fue un asesor en el Ministerio cuando se creó la AEVAL, cuando se creó aquí el Instituto de Desarrollo Regional, cuando se empezaron a hacer evaluación de políticas públicas, a hacer también materiales y publicaciones, y me parece es para mí una gran satisfacción el recuperar esa línea de trabajo de la mano de Ana. Ella es del ámbito de la economía, también ha ido trabajando en diferentes entornos, pero siempre con ese foco en la evaluación y en el compromiso social, ¿no? Ahora ella nos va a contar. Bueno, en cuanto a la logística, como decía, yo creo que son 15 minutos. A mí me toca esa parte que es la peor de quien modera, lo de el papelito, la mirada diciendo ya termina ya. 15 minutos para que nos quede media hora para compartir entre todo el mundo. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Rosa, por la presentación cariñosa. Es verdad que nos conocemos hace mucho tiempo y cuando vi que era la moderadora de la mesa realmente me dio mucha alegría.
La ponencia que traigo, el caso, es un trabajo que hemos desarrollado un equipo. Está aquí Mercedes Aguilar, que ha sido pieza fundamental de la evaluación, pero me he subido yo hoy. Durante casi un año y, bueno, aunque voy a ir rápido porque tenemos poco tiempo, lo bueno es que está publicado todo en la página del Ministerio, en las evaluaciones de fondos estructurales. Tenéis el informe largo, corto, PowerPoint, en inglés, porque, bueno, pues ya sabéis que las evaluaciones del Ministerio te obligan a presentar todos los trabajos para su publicación, con lo cual quien tenga interés en profundizar en cualquiera de los aspectos que vamos a tocar ligeramente o rápidamente, pues puede entrar en la página y consultarlo. En los trabajos hemos detallado la metodología, con lo cual no solo vais a encontrar los hallazgos, sino también cómo hemos llegado a los hallazgos. El trabajo que os queremos comentar hoy es la evaluación ex post de las inversiones en infraestructura de carretera y ferrocarril, que desde el 93 al 2014, los 3 marcos anteriores, gracias, han sido cofinanciadas por los fondos FEDER y el Fondo de Cohesión a nivel nacional. Es, por tanto, una evaluación de carácter macro, aunque hemos entrado en el detalle micro, pero no analiza en detalle o con profundidad la circunstancia territorial, porque, claro, ya simplemente el hecho de evaluar 25 años impedía bajar a un detalle, aunque vais a ver que al final logramos hacerlo. Esta evaluación la hemos hecho primero, el punto inicial fue que hemos aplicado el enfoque de la teoría del programa, conjugando la teoría del cambio, conjugando la teoría del programa, que es la que trata de ver cuál es el problema y cómo qué se ha diseñado, qué instrumentos se han diseñado para tratar de resolverlo, con la teoría de la implementación, que justamente lo que nos permite es investigar sobre esas acciones que se han puesto en marcha para ver qué resultado y cómo se ha ido transformando la realidad. Unir los dos enfoques, unir el enfoque de la teoría del programa y de la implementación, nos permitió llegar a una serie de conclusiones que sobre todo han ido orientadas al aprendizaje organizacional. También comentar que en este trabajo ha sido fundamental la aportación de los técnicos del Ministerio, especialmente Eduardo Pallardo, que su gran conocimiento de evaluación en infraestructura nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de especialización, con lo cual podemos decir que realmente hicimos una evaluación mixta, que además contó con un órgano participativo, que era una estructura de gobernanza, donde había representantes de todos los ministerios y agencias públicas, como por ejemplo ADIF o empresas públicas responsables de las infraestructuras, con lo cual todo el trabajo ha ido siendo validado y modificado y mejorado por esta estructura de participación, donde al menos 20 personas estaban continuamente participando con nosotros. La secuencia que hicimos para la construcción del modelo pues fue primero el análisis de la teoría del programa, justamente haciendo el marco, cosa que no se había hecho nunca con estas inversiones. Se había ido haciendo análisis sectorial y programación sectorial, pero sin analizar justamente el por qué se justificaba la inversión, sobre todo en la continuidad del tiempo. Y con la teoría de la implementación, que el siguiente paso, hemos hecho una evaluación de la ejecución física y financiera, un análisis de resultados analizando el efecto de arriba abajo y abajo arriba y la aplicación de un modelo de impacto a través de las tablas input-output, que realmente fue un trabajo muy complejo, pero que es satisfactorio por los resultados. Para la evaluación del marco programático, pues hicimos una investigación sobre el contexto macro en el que se ha desenvuelto la economía española en estos años, la aportación del PIB, inversiones, empleo, tocamos la parte medioambiental y especialmente los indicadores de transporte, para ver realmente cómo habían cambiado sin tener en cuenta, en este caso, la intervención, simplemente cuál era la situación inicial, a medio camino y al final. Esa evolución es la que tratamos después de ver con la aplicación de los programas. Para eso hicimos el análisis de la intervención, para lo cual estudiamos toda la programación sectorial del sector a través de los planes de transporte, tanto regionales como estatales y europeos, y tratamos de construir las matrices de problemas, objetivos, estrategias y presupuestos, analizando su evolución a lo largo de los años y tratando de encontrar puntos en común y puntos
de divergencia. Finalmente llegamos a construir una matriz de repercusión o una matriz de análisis, que es la que después nos ha ido permitiendo contrastar las hipótesis y las relaciones causa-efecto, donde se vinculan los problemas a las estrategias. Ahí veis en 2 colores las relaciones que se determinaron que era de alta intensidad, es decir, que esa intervención... Uy, que me avisan que no las he pasado, perdón. Bueno, esta es la anterior y estamos aquí. Menos mal que está Mercedes, siempre una ayuda. Los colores verdes son los que implican una alta intensidad de la relación entre el instrumento y el problema que se trata de solventar, la gris una baja intensidad y el blanco que no hay vinculación. Ese instrumento no persigue ese objetivo. Las conclusiones que se llegaron es que a lo largo de los 25 años los 3 marcos habían sido estables, habían ido evolucionando congruentemente con los cambios en las infraestructuras y en las políticas. Había una clara definición del problema y es la falta, o inicialmente la falta de dotación de infraestructura que articulara el territorio, que fue mejorando, aunque no se ha acabado de resolver. De hecho, bueno, ahora podemos ver en el telediario las distintas manifestaciones territoriales. Y que las estrategias básicamente se habían centrado en la accesibilidad, la calidad y la modernidad. Y habían dejado fuera unos elementos muy importantes, que esta fue una lección a futuro, que era la intermodalidad y la sostenibilidad de los medios de transporte. Se habían quedado fuera, bien porque, y también la gestión, bien porque los fondos no lo cubrían porque no eran gastos elegibles, o porque habíamos partido de un punto de atraso tan relativo, sobre todo en algunas regiones, que lo importante, el primer problema a acometer era la accesibilidad. Para análisis de ejecución, que ya entramos en la parte de la teoría de la implementación, lo he contado muy rápido, pero todo eso es un documento súper extenso donde podéis ver, porque analizamos los 3 marcos, entonces podéis ver todos los cuadros, todos los resúmenes que ya os digo que están publicados. Para el análisis de la ejecución se construyó una base de datos de 6.467 registros, es decir, 6.467 actuaciones que se hicieron en todo el territorio nacional, que hubo mucho trabajo de depuración porque, bueno, primero hubo que quitar a los que no procedían porque eran a lo mejor expropiaciones o actuaciones de información, no tenían un carácter productivo, digamos, y clasificarlo pues en función de si eran, ahí tenéis la ruta de análisis que seguimos, si era carretera o ferrocarril, si era FEDER, Fondo de Cohesión y el tipo de agente, a qué marco había correspondido. Aquí no pudimos ir al 93-99 porque el Ministerio no tiene, bueno, había habido un problema con las bases de datos y no estaban los registros. Después, por qué tipo de región había sido aplicado el fondo. Y después, para ya intentar pasar a esa parte de relación causa-efecto, en qué tipo de infraestructura se había invertido, si era alta capacidad, si era red convencional o del ámbito urbano, y con qué finalidad tenía la inversión, si era mejorar una infraestructura existente, dotar de una nueva infraestructura que antes no existía, mejorar el ámbito urbano o la seguridad. Aquí los principales resultados, que sí, es verdad, lo paso en mi de esto, pero no os lo paso aquí. Ahora me ha avisado el compañero, perdonad. Aquí tenéis la ruta de análisis y las principales conclusiones es que las inversiones se habían concentrado creando 2 tipos de regiones, una con un bajo nivel de intensidad, que son básicamente las regiones más ricas, las que eran objetivo número 2 o objetivo ya competitividad, frente a que las regiones más atrasadas habían concentrado la inversión junto a aquellas en las que se habían hecho muchas infraestructuras de alta velocidad, porque en esa clasificación de las inversiones el FEDER fue fácil asignarlo, porque en función de los programas operativos se asignaba a cada comunidad autónoma, pero el Fondo de Cohesión, como sabéis, no es territorial, es nacional. Entonces, estudiando el trayecto de la línea o el trayecto de la obra, asignamos los importes a la comunidad autónoma donde realmente se había ejecutado. Por eso podéis ver comunidades autónomas como Cataluña, por ejemplo, con un alto nivel de inversión, no porque tenga un programa operativo, que no lo tiene, sino por la parte del Fondo de Cohesión que al final llegó a esa región tanto en carretera como en ferrocarril. Aquí tenéis el mapa de carretera y aquí podéis ver el mapa de la intensidad del ferrocarril, donde, como veis, por ejemplo, en el País Vasco, pues prácticamente no hubo ningún tipo de inversión, en carretera no hubo en Madrid,
y las tartas o los círculos dentro de cada comunidad lo que distribuye es en qué tipo de infraestructura se invirtió. Como os decía antes, alta capacidad, urbano o seguridad. Para evaluar los resultados, con todo este trabajo ya, donde habíamos hecho el análisis del marco programático y de la teoría del programa y ya teníamos algunos indicios de en qué se había gastado el dinero, logramos montar un modelo de repercusión sobre, en función de los principales problemas o áreas de oportunidad, qué efectos se habían perseguido, que es la última columna, y en medio qué tipo de intervenciones que ya habíamos contrastado dónde se había gastado el dinero, con todo el análisis anterior que os he pasado de forma muy resumida. Básicamente, focalizamos los efectos en articulación de la red, eficiencia del transporte, movilidad y seguridad. Aquí os traigo algunos ejemplos de los resultados. Para ver el impacto en el resultado de las carreteras, como no se tenían los datos de inversión total, porque la inversión de los fondos FEDER y cohesión sobre el gasto que hace el Estado es pequeño relativamente, medimos los kilómetros. ¿Cuántos kilómetros de esa carretera habían sido cofinanciados con fondos europeos? Determinando que si más del 30% de la vía era construida con fondos, podíamos determinar que había un efecto, porque no en qué medida, pero que había un efecto. Y ahí tenéis el mapa donde salen las principales vías afectadas por el fondo FEDER o fondo de cohesión. En ferrocarril, que sí teníamos el coste, entonces pudimos determinar que aquella línea que en más del 20% hubiera sido cofinanciado, los cambios que produce tener alta velocidad sí son imputables a los fondos. El resto, pues, imputable a la inversión que genera el Estado. Aquí veis las vías de alta velocidad que aún siguen en construcción, porque no ha cambiado básicamente, las que se han construido con fondos, las que no se han construido con fondos, que es, por ejemplo, la Y del País Vasco, y las que han tenido un importante nivel de cofinanciación, que básicamente es la Barcelona hasta Cataluña, frontera francesa, y las líneas que van hacia el Levante, ¿no? Hacia Valencia. ¿Cuáles son los resultados, además de la articulación? Que veis que, en principio, bueno, pues sí que realmente ha habido una distribución territorial. Pues se aumentó el tráfico y se mejoró el tiempo de recorrido. En el ferrocarril se consiguió realmente hacer un gran aumento de los pasajeros. Y se demostró que en aquellas líneas donde hay menos de 3 horas de recorrido, el tren había sustituido el avión, incluso llevando algunas líneas aéreas a cancelar el servicio. Y por último, la evaluación de impacto. Como me quedan 3 minutos, justo para lo último. La evaluación de impacto, construimos una matriz, hicimos una evaluación a través de las tablas input-output para todas las comunidades autónomas, menos Ceuta y Melilla, porque no se tiene la desagregación. Se imputó la inversión en función de si eran obras de ferrocarril o de carretera, conforme al efecto que tiene en los distintos sectores productivos. Y a través del método euro se pudieron estimar las tablas input-output al año 2006 y al 2015, y después se calcularon 3 tipos de coeficientes, los de inversión directa, inducida e indirecta. Los principales efectos, bueno, pues en inversión en producción se determinó que por cada euro invertido había sido capaz de movilizar 0,85 euros adicionales, básicamente con inversión directa, y que las regiones donde más se había invertido, pues más se había producido este efecto, aunque sí se veía un efecto de desplazamiento que podéis ver en el segundo cuadro, por ejemplo en Andalucía, donde el impacto en producción es medio, sin embargo la inversión fue alta. ¿Por qué? Porque las dinámicas productivas territoriales han afectado al impacto de la inversión. La inversión en carretera, aunque sectorialmente va vinculada al sector de construcción, lleva mucha parte de ingeniería y otro tipo de industria que no están localizadas en el territorio, con lo cual sí se había desplazado, aunque no había las regiones muy receptoras, después no habían sido las que habían logrado más impacto. Igualmente pasó con el empleo, se creó casi 1 millón de empleos durante todos estos años, sobre todo en el primer periodo 2000-2006, pero sobre todo se concentró en regiones que no habían sido las realmente receptoras de los fondos estructurales, del FEDER y cohesión. Como conclusiones y finalización, bueno, pues se vio la necesidad de seguir acompañando las políticas estatales con las políticas europeas para aumentar los efectos gracias a la complementariedad y la sinergia que se puede tener.
la necesidad de, no la voy a leer toda para terminar los 3 minutos, la necesidad realmente de meter al sistema de transporte esas otras variables que desde el inicio habían sido olvidadas por los fondos, por no elegibilidad básicamente, y la necesidad también de tener en cuenta las dinámicas territoriales cuando se hacen planificaciones que afectan a todo el territorio nacional, porque, como hemos visto, se producen una serie de efectos de desplazamiento que, aunque sí se hayan mejorado pues la accesibilidad, la modernidad, la calidad, hay mejoras en seguridad, algunas mejoras medioambientales, es verdad que después no se quedaban en el territorio. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y si ya digo, si tienen interés pueden consultar el informe extenso en la página del Ministerio. Muchas gracias, Ana. Bueno, tomáis nota un poco de las dudas o aclaraciones y, si os parece, interviene la mesa completa y luego abrimos el turno dando la palabra a la sala. Bueno, pues seguidamente, Andreu Orte. Él es analista de políticas públicas y es profesor colaborador en la UOC, ¿no?, en la Universidad Oberta de Cataluña. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y en los últimos años está trabajando especialmente en los ámbitos bibliotecario y de equipamientos deportivos. Yo creo que esa experiencia de colaboración que nos va a presentar y hacia una consolidación de la cultura de la evaluación, porque aparte de todo la importancia, yo creo que de ahí podemos aprender la importancia de que la evaluación, más allá de una herramienta que lo es y que aporta muchas herramientas, lo que queremos es que sea una cultura que nos inspire, como decía el director antes, desde la concepción del proyecto, el diseño de ese proyecto, la planificación, la ejecución, la rendición de cuentas. Entonces, en esa cultura seguro que nos va a aportar la experiencia Andreu. Tiene la palabra. Bueno, yo te voy a avisar también unos minutillos antes, ¿vale? Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por invitarnos y un placer estar aquí en esta ciudad de Sevilla y volver también a este pabellón de Puerto Rico 26 años más tarde de haber venido. Lo veo un poco cambiado, pero está muy bien. Bueno, mi presentación, el título, la verdad es que no es nada atractivo, lo reconozco, y no he encontrado nada mejor para explicar lo que voy a comentar en los siguientes minutos, que es resumir lo que es la colaboración entre el Servicio de Planificación y Evaluación, el Gabinete de la Presidencia de la Diputación de Barcelona, que somos la unidad responsable de coordinar acciones vinculadas a la evaluación dentro de la Diputación, y una de las gerencias que probablemente está más avanzada en esto que llamamos cultura de la evaluación en sentido amplio, que es capacitación, que es ejercicio de la práctica evaluadora y que son trabajar con el chip de la planificación y evaluación en el día a día. No, es un ejemplo, lo hemos escrito conjuntamente con Esther Omeya, que es la responsable de planificación y evaluación en la gerencia de bibliotecas y que hoy no puede estar aquí con nosotros. Sí. ¿De acuerdo? Voy a ir al grano. Supongo que todo el mundo aquí conoce las competencias de la Diputación. La Diputación de Barcelona no es nada especial en este sentido, aunque sí que tiene gestión algunos servicios que probablemente otras diputaciones en España no gestionan. Tiene una capacidad de gestión en este sentido bastante más amplia, pero las características de ámbito geográfico en el cual opera pues son muy específicas. Como podéis ver en el mapa, la provincia de Barcelona llega prácticamente hasta el Pirineo. Esto le da una complejidad geográfica en la relación con los municipios. Su trato es muy heterogéneo. Barcelona, la capital de Barcelona, que tiene 1,8 millones, y el resto de aproximadamente 3,8 millones de personas que viven en otras zonas, que pueden ser costeras, metropolitanas, una zona con una economía agraria y una zona de prepirineo, con lo cual la complejidad en la que opera es evidente, como también lo es la atomización municipal que existe. Hay 311 municipios, de los cuales evidentemente solo uno pasa del medio millón de personas, que es Barcelona, que prácticamente no lleva o no tiene relación directa con la Diputación a nivel de gestión de servicios y colaboración técnica, porque de hecho el Ayuntamiento de Barcelona tiene más personal que la Diputación. Sin embargo, pues tenemos un gran volumen de municipios por debajo de los 5.000 habitantes, con unos servicios y competencias, sobre todo unas capacidades técnicas muy limitadas. Eso hace que los equipos técnicos de las diferentes gerencias y direcciones de servicio tengan especial valor en estos municipios, como también lo es la necesidad de inyectar financiación y capital
¿Cuál es el contexto institucional en el cual opera la evaluación en Cataluña? En Cataluña tenemos una agencia que nació a la vez que AEVAL en el 2008, 2007, 2008, la se constituyó, empezó a operar 2008-2009, que se llama Ivalua. Ivalua es un consorcio en el cual participa la Generalitat, participa Diputación, participa una universidad y puntualmente también entran otros actores vinculados con la educación o con otros sectores de ámbito concreto. Esta agencia lo que permite es, pues lo que hacéis aquí en el instituto, que es disponer de unos elementos metodológicos comunes, de un lenguaje, de un sistema de formación para todo el sector público de Cataluña. Evidentemente también acceden evaluadores externos, tanto a formación como evaluadores, también pueden participar de acciones impulsadas por Ivalua. Ivalua se relaciona prioritariamente con la Generalitat de Cataluña, con la Diputación de Barcelona, que reciben encargos de las evaluaciones que consideramos más relevantes, y también pueden, evidentemente, relacionarse con los ayuntamientos de manera bilateral. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son otras fórmulas de relación bilateral que tienen los ayuntamientos para llegar a Ivalua? A través de la Diputación. Nosotros, desde el Servicio de Planificación y Evaluación, trabajamos con cada una de las gerencias, desarrollamos nuestras actividades de promoción de la evaluación, que ahora comentaré, con las gerencias responsables, y las gerencias responsables en algunas de las políticas públicas en el cual trabajan con municipios, evidentemente también podemos llegar a Ivalua. Cuando no llegamos a Ivalua, trabajamos directamente, Servicio de Planificación y Evaluación, gerencias y ayuntamientos. Y en el caso de que el Servicio de Planificación y Evaluación no lleguemos, pues porque lo mismo que ocurre aquí en el instituto, no pretendemos evaluarlo todo, sino que pretendemos capacitar a los técnicos de todas las gerencias para que puedan llegarlo a hacer ellos, e incluso, por supuesto, encargando a especialistas externos, pues en estos casos la relación es bilateral gerencia-ayuntamientos. Para nosotros es muy importante que esta complejidad signifique crecer juntos, no es una complejidad generada para hacer contrafuertes o para generar equilibrios institucionales y protagonismos. Lo que queremos es crecer juntos, y cuando exista una autonomía y una capacidad de evaluar las acciones de manera directa, pues nosotros evidentemente nos diluiremos y tenemos una capacidad de apoyar y de impulsar evaluaciones de carácter corporativo, aquellas que sean prioritarias. ¿De acuerdo? Estas son las relaciones que he comentado. Nuestras funciones desde el Servicio de Planificación y Evaluación, me voy a centrar en la parte de evaluación. También tenemos un servicio de planificación que ayuda a la generación, a la creación de planes estratégicos y en general al apoyo en materia de planificación estratégica, y un servicio de apoyo un servicio de encuestas y de calidad. Desde la perspectiva de la evaluación, en la cual trabajamos evidentemente de manera coordinada, pero precisamente en cuestiones de evaluación, nuestro ámbito de actuación es muy similar al que ha comentado previamente el director del instituto. Es, en primer lugar, el apoyo a la evaluabilidad. Para nosotros es vital crecer juntos, es vital trabajar en todo aquello que necesiten los técnicos y responsables y gerentes de cada una de las áreas finalistas. Nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden también de nosotros. ¿De acuerdo? Nuestra capacidad de generar estas opciones y acercar experiencias, y acercar expertos, y acercar metodologías, pues es para nosotros fundamental. En el caso de bibliotecas, ya hace 10 años que trabajamos conjuntamente, que es cuando también crearon nuestro servicio con otro nombre, pero en otros servicios, en otras gerencias, estamos justo ahora empezando. Quizá en deportes empezamos hace 3 años, en promoción económica de manera intermitente vamos trabajando con intensidades varias. El segundo ámbito prioritario para nosotros es la formación. Nosotros generamos formación de manera directa, pero también seleccionamos a aquellas personas que creen los gerentes que tienen necesidades formativas en el ámbito de la evaluación para ser becados o participar con carácter prioritario en las acciones formativas de Ivalua, ¿vale? Que es este instituto, de este consorcio público de evaluación, este evaluador externo. Y en tercer lugar también evaluamos, puntualmente nos piden apoyo para la evaluación, y realizamos evaluaciones aproximadamente 3 o 4 anuales. Somos un equipo muy pequeño de 3 personas, y cuando no podemos realizarlo nosotros de manera única, pues como he comentado antes, con Ivalua o con evaluadores externos. Ámbito de las bibliotecas.
entrando ya en este ejemplo de estos tres pilares de evaluación, cómo lo estamos trabajando. El ámbito bibliotecario, sin duda, es probablemente el más conocido dentro de la Diputación de Barcelona, el que el ciudadano más relaciona como un ámbito de gestión propio de la Diputación. Es un servicio municipal, personal pertenece a los ayuntamientos, el equipamiento es de propiedad municipal, pero la incidencia de la Diputación de Barcelona es muy grande en competencias o en ámbitos como, por ejemplo, la centralización de información, las compras, la convocatoria de plazas de dirección, el modelo de gestión, evidentemente el sistema de préstamo interbibliotecario para que una persona de cualquier municipio que puede estar muy alejado pueda obtener un libro porque está situado, un CD o cualquier otro bien situado en otras zonas, y también evidentemente la coproducción de programas para generar también economías de escala. El servicio de bibliotecas está actualmente al 98% de la población de la provincia de Barcelona, ya sea a través de las bibliotecas, son 225, como de 10 bibliobuses, que seguramente, creo que aquí también en Andalucía también existen, que se mueven en aquellos municipios prioritariamente menores de 3.000, para que puedan tener acceso a este servicio bibliotecario. ¿De acuerdo? Esto creo que ya lo he comentado. Las economías de escala, esta gerencia es muy relevante. Tiene aproximadamente un presupuesto anual de unos 45 millones de euros y el conjunto de las bibliotecas tienen un presupuesto de unos 200 millones. El mantenimiento, sobre todo de los equipamientos, se lleva una parte importante. ¿Cuál es la joya de la corona? Lo que ha permitido que la gerencia de servicios de bibliotecas pueda realizar evaluaciones prácticamente de todos los programas que se proponga, con un trabajo evidentemente de preparación y de planteamiento. La clave es que tiene un sistema de información muy potente, un sistema de información complejo, pero muy potente. Disponen de más de 2,5 millones de entradas de personas con carnet. Casi la mitad de la población dispone de un carnet. Aproximadamente la mitad es usuario activo, es decir, que deja algún tipo de registro administrativo de uso de la biblioteca, pero cada vez es más difícil dejar un registro administrativo porque hay personas que usan la biblioteca pero no usan algunos servicios, que dejan esta trazabilidad que serían el de préstamo, el de uso de ordenadores, wifi, etc. Pero esta es una ventaja, ¿de acuerdo? También es una ventaja que tengan un control o un sistemas de información importantes en materia de gestión económica, de redes sociales, de interacción con la ciudadanía. Como resultado de estos sistemas de información, ellos pueden realizan desde hace ya bastantes años instrumentos de benchmarking y de comparación, ¿vale? De manera breve tienen un sistema ClickView que permite que las bibliotecas prácticamente a tiempo real puedan compararse con otras bibliotecas de características similares o puedan extraer información básica de gestión. Aquí no estamos hablando propiamente de evaluación de programas concretos, sino de gestión de los servicios. Esto genera que los directores de bibliotecas estén ya de manera natural incorporados en esta cultura de la evaluación. Ellos ya tienen el chip de yo quiero saber cuántos usuarios, de cada 100 usuarios registrados, cuántos son activos, mi gasto en préstamo, mi gasto en fondo bibliotecario es muy alto, muy bajo, mi biblioteca tiene las características que tocan, tengo unas actividades que son adecuadas. Todo este tipo de información ellos lo pueden obtener, lo socializan y tienen esta cultura de la evaluación bastante avanzada. En paralelo, ellos empezaron ya a evaluar algunos programas desde el punto de vista de la gestión de la calidad, como puede ser un programa de autopréstamo y otros programas en el cual sobre todo analizan el nivel de satisfacción con los servicios, pero ahora veremos que poco a poco ya van incorporando otras dimensiones de evaluación. Desde el punto de vista del Servicio de Planificación y Evaluación, ellos tenían estas previas y ya en el año 2011 empezamos ya a trabajar en una estrategia de evaluación que vamos revisando. Esa estrategia de evaluación se ha basado en 3 pilares, en el cual ahora estamos aterrizando en el tercero, que es el de la formación. Estamos llegando a directores de biblioteca con una formación inicial, un programa anual, que realizamos nosotros mismos como formadores, que llegamos aproximadamente a 20-25 directores de biblioteca anuales, que complementan los que ya tienen una formación específica en materia de evaluación, que son unos cuantos, por lo que comentaba, ya existía una cultura de la evaluación. Pero a medida que se han ido creando bibliotecas nuevas, o a medida que
pues los sistemas de información han ido avanzando, pues también el personal bibliotecario quiere acercarse a esta formación. Por otro lado, desde 2012 también realizamos evaluaciones concretas. Ahora comentaré 3 evaluaciones concretas. La primera será muy breve porque es un estudio, en realidad es un estudio económico, es un análisis coste-beneficio corregido que realizamos en el 2012-2013, en el cual identificamos el valor público de las bibliotecas de la provincia de Barcelona. Es un estudio preliminar que se incorporaba dentro de lo que era una escuela de una tradición en la literatura especializada, en el cual queríamos validar por cada euro invertido cuál era el retorno a la inversión. ¿De acuerdo? Una metodología que pudimos adaptar, que probablemente, como hemos aprendido también ahora, lo haríamos de otra manera. Ellos también, desde el ámbito bibliotecario, también han aprendido. Es difícil valorar algunos servicios de los cuales no tenemos registros, por ejemplo, y es difícil valorar servicios que no tienen un equivalente en el sector privado. Esta es la principal conclusión a la que llegábamos. En todo caso, nos sirvió como un primer punto de contacto y para ver que hay una serie de programas que tienen un valor social más allá de este retorno a la inversión, como pueden ser los programas de acceso a personas inmigradas o como puede ser los programas de promoción de la lectura para un público adolescente o un público infantil. Identificamos, por tanto, no solo el retorno a la inversión, sino este valor social entendido como una serie de outcomes o resultados o impactos que queríamos analizar. Y de esta reflexión nacieron programas o evaluaciones de resultado y evaluaciones de impacto, que son los que hemos estado trabajando en los últimos 2 años. ¿Vale? Voy a pasar esto, si alguien tiene especial interés, esto está colgado en internet, lo encontraréis fácil, el valor público o el retorno a la inversión de las bibliotecas. El segundo proyecto de investigación o segunda evaluación era un programa de capacitación digital para personas mayores. ¿De acuerdo? Personas de más de 55, prioritariamente más de 60 años, que acceden a unos talleres de 9, 12 horas al uso de móviles y redes sociales, sobre todo. Y queríamos ver si tenía algún tipo de impacto este programa o no lo tenía. ¿De acuerdo? Realizamos un experimento, si estáis familiarizados con la idea del experimento, para tener personas, para poder comparar el resultado antes de la intervención y después de la intervención, teníamos que comparar personas que tuvieran interés en participar en la formación, en este caso en estos talleres, y que fueran seleccionados de manera aleatoria, totalmente aleatoria. Este programa fue evaluado por Ivalua, en el cual participamos evidentemente en el diseño y explotación posterior. Participaron más de 350 personas, necesitábamos grupos más o menos homogéneos y para luego realizar este sorteo, esta selección, ¿de acuerdo? Aquí también está colgado, lo podéis encontrar, pero ahí aprendimos sobre todo 2 cosas, que estos talleres sirven únicamente para lo que fueron creados. Solo han servido para mejorar las capacidades en materia de uso de móviles y redes sociales, pero no ha servido, por ejemplo, para que las personas participantes amplíen sus redes sociales, sus redes de relación más allá de las personas que conocen, que también lo medimos. Tampoco sirve para que las personas que participaban en estos talleres usen más el móvil para banca o para comprar viajes o otros bienes. Solo sirven para lo que fueron diseñados, que es las personas que usaron esto para entrar a Facebook y enviar fotos, mejoraron sus capacidades para esto, pero no para otras cosas. Con lo cual, el diseño del programa puede ser modificado y adaptado en función de las voluntades. No va más allá de lo previsto. Y lo segundo es muy importante, y es que participaron gente que ya era usuaria de biblioteca. Y esto también para un municipio es esencial, puesto que puede haber un sesgo, y de hecho lo hay, de acceso a la biblioteca. Nos dimos cuenta que el porcentaje de personas mayores de 55 años que participan en el programa tenía una formación muy superior a la media poblacional, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que pensar si ese programa debe ser anunciado, por ejemplo, en un centro cívico, en un espacio para personas mayores, que permita que precisamente personas que probablemente no tengan esta formación avanzada, pues lleguen al programa de capacitación. Y creo que me voy a quedar aquí porque si no me voy a pasar. Estoy fuera de tiempo, ¿verdad? Aquí tengo los resultados. Si alguien tiene alguna duda más, también lo vemos después. Sí. Vale. Muy bien.
Pues muchas gracias. Y, en tercer lugar, va a intervenir Ariz Romeo Ruiz. Él es del ámbito del derecho, hemos visto de la economía, hemos visto del análisis de políticas, y ahora en el ámbito del derecho, él está en el Ayuntamiento de Pamplona y añade un elemento más a lo que estamos viendo, aparte de ser profesor colaborador, aparte de los grupos de investigación sobre administración pública. Creo que has hecho una tesis hace poco sobre el ámbito local, ¿no?, sobre las demarcaciones locales. Pues además es concejal, pero además has repetido, he visto, porque desde el año 2007, o sea que te han quedado ganas de repetir. Reincidente. Y sigues investigando, sigues publicando, es decir, admiración absoluta. Y sigues trabajando desde ahí. Y él ahora mismo, como concejal del Ayuntamiento de Pamplona, se ocupa del área de transparencia, innovación, política lingüística, junto con la política general de contratación pública, que es uno de los aspectos que me ha parecido muy interesante porque ha trabajado sobre las incorporaciones de cláusulas sociales en la contratación, ¿no? Y también tiene política de nuevas tecnologías e innovación, o sea que tienes una concejalía realmente muy retadora, ¿no? Muy retadora. Bueno, pues tienes la palabra. Bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a Rosa la presentación. Como se ha comentado antes, ya veis que hay gente pató. Agradecer también al Instituto Andaluz de Administración Pública, bueno, pues la oportunidad de poder participar junto con vosotras y vosotros en estas interesantísimas jornadas sobre evaluación de políticas públicas. La verdad es que la acogida ha sido muy buena y, bueno, pues para una persona como yo, que es casi al 50% andaluz, porque mis abuelos maternos eran de Úbeda, pues desde luego tengo que decir que estoy encantado de estar aquí. Bien, a lo largo de la presentación voy a tratar de ceñirme al tiempo establecido y, si no, la eficacia en las funciones moderadoras de Rosa, pues seguro que me lo harán saber. Voy a hablaros sobre contratación pública estratégica y sobre cómo se ha evaluado, en un caso concreto, en la ciudad inglesa de Preston, la experiencia, la buena práctica que se ha realizado en cuanto a la evaluación de políticas públicas en materia de contratación pública estratégica. Bien. Esto de la contratación pública estratégica surge como consecuencia de la crisis económica y de la reflexión que se realiza en instancias europeas ante la necesidad de advertidas las deficiencias estructurales en el sistema económico y en la respuesta que se había dado hasta entonces a la crisis económica, y la necesidad de impulsar un crecimiento económico basado en términos sociales y de sostenibilidad. Así, dentro de la estrategia Horizonte 2020 de la Comisión Europea, lo que se busca es un crecimiento económico que integre las notas del crecimiento económico socialmente integrador, ambientalmente sostenible y basada en la innovación. A este respecto, teniendo en cuenta que la contratación pública, por el volumen que mueve en la economía, vamos a recordar, durante el año 2017 el PIB de la Unión Europea estuvo en un 14% compuesto por el volumen de la contratación pública de todas las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros. Por tanto, se entiende que la contratación pública es un instrumento que puede resultar eficaz a la hora de condicionar la política de las empresas que quieren optar a los procesos de licitación. A este respecto, bueno, todo esto ha sido impulsado por la Comisión Europea en diferentes instrumentos de soft law. Yo aquí os cito una de las recomendaciones, una de las más recientes, la 1805 del 2017, pero podéis encontrar otras muchas que de fácil acceso en Internet. Lo que nos dice esta recomendación del año pasado es que los poderes adjudicadores tienen que introducir una mayor aceptación de criterios sociales, ambientales y de innovación, tienen que tender a la profesionalización de los compradores públicos, tienen que mejorar el acceso a las pymes, mejorar los principios de integridad, de transparencia en la contratación, es decir, tienen que tender hacia una contratación pública estratégica. Todo esto ha sido aceptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia, desde la sentencia Benjes del año 2000 hasta la más reciente del 2015, que es Rey Post, pero ha marcado claramente los límites de la introducción de criterios sociales y ambientales. Es decir, tienen que guardar relación con el objeto del contrato, es decir, el criterio de adjudicación que vamos a establecer tendrá que tener algo que ver con lo que esa administración está adquiriendo, está comprando en ese momento.
han de cumplir con el principio de transparencia, por tanto, tienen que estar debidamente publicitados, anotados en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones. No podrán otorgar un poder ilimitado de decisión al poder adjudicador y, finalmente, han de cumplir con los principios básicos del derecho de la Unión Europea, en concreto con el principio a la libre concurrencia y a la no discriminación. Pues bien, todo esto ha sido incorporado no solamente en las directivas del año 2014, que introducen ese nuevo paradigma de la contratación pública estratégica, sino también ha sido incorporado en la reciente Ley de Contratos del Sector Público, que establece que la introducción de criterios sociales y ambientales debe hacerse con carácter preceptivo y transversal, y además se introduce sistemáticamente en el texto legal y también en el texto de las directivas de corta generación, la Directiva 24 de 2014, entre los principios generales de la contratación pública. Todo esto que acabo de decir así rápidamente, porque quiero centrarme más en la experiencia de Preston, lo que significa es que la contratación es estratégica. Es decir, ya no se trata únicamente de un sistema por el cual los poderes públicos adquieran bienes, productos, servicios. Se trata de que los poderes públicos, cuando adquieren los bienes, los productos o los servicios que necesitan para su funcionamiento ordinario, tienen que hacerlo de tal manera que, además, en esos procesos de adquisición, introduzcan, fomenten un crecimiento ambientalmente sostenible, socialmente integrador y de innovación. Evidentemente, el corpus jurídico existente en materia de contratos hoy por hoy da esa opción, pero la implementación de la contratación pública estratégica requiere realmente un cambio de mentalidad y un verdadero compromiso, no solamente por parte de los poderes públicos, sino también por los aplicadores del derecho. Y requiere fundamentalmente pensar la contratación en términos estratégicos, lo cual significa que debe planificarse y debe evaluarse. Bien, y en este contexto surge el proyecto Making Spend Matter, que es el que hemos empezado a desarrollar ahora en el Ayuntamiento de Pamplona, hacer que el gasto exista, que es un proyecto que está dentro del programa URBACT de la Unión Europea y, por tanto, es un proyecto de aprendizaje, de intercambio internacional entre ciudades. Por otro lado, es un proyecto de capacitación de los profesionales de la compra pública, de las entidades públicas que participan en ese proyecto, y es un proyecto también que tiene que ver con la capitalización, con la difusión del conocimiento que se ha generado en torno a esa buena práctica. MSM es, por tanto, una red de transferencia de conocimiento. Está liderada por la ciudad inglesa de Preston y en la misma participan Pamplona y participan también la ciudad portuguesa de Vilanova da Famalicão. Son todas ellas ciudades de un tamaño mediano, más bien chiquitico, como decimos en Pamplona, en torno a los 200.000 habitantes, algo menos de 200.000 habitantes. Bien, por tanto, las ciudades participantes son, como decíamos, Preston, Pamplona y Vilanova da Famalicão. ¿De qué trata el proyecto? Trata de pensar la contratación pública desde el punto de vista estratégico, de utilizar una metodología que va a permitirnos evaluar cómo o qué incidencia está teniendo la contratación pública, los procesos de compra pública en el tejido local. Va a permitir también identificar aquellos nichos donde va a ser posible la colaboración entre el sector privado y entre el sector público, además de la colaboración, lógicamente, entre ciudades. Es una buena práctica que va a facilitar un cambio de visión, un cambio de comportamiento en los operadores del derecho y en los profesionales de la compra pública. Va a permitir, además, el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los procesos de licitación y, en definitiva, es una buena práctica que trata sobre cómo mejorar nuestras ciudades y, fundamentalmente, cómo mejorar los servicios que prestamos a las personas. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, previamente hay que señalar que Preston es una ciudad, como decíamos, tiene unos 140.000 habitantes y ha sido una ciudad fuertemente castigada por la crisis económica. En un periodo de 5 años, entre 2009 y 2014, el número de empleos disminuyó un 8%, disminuyó también los salarios medios existentes y además ha sido una de las ciudades a las que más les ha afectado los recortes realizados en diferentes políticas públicas. Bien, pese a eso, hay que decir que es dentro del condado de Lancashire, que es donde se integra Preston, es una de las ciudades que tiene un mayor tejido económico local.
Y en ese contexto, el proyecto Making Spend Matter lo que busca es la utilización con sentido estratégico de los procesos de compra pública para impulsar la economía local, el tejido económico local en términos sociales, para promover la participación y la capacitación de ese tejido local en los procesos de licitación y, en definitiva, poder identificar aquellos sectores que no están siendo capaces de proveer a las administraciones públicas de su territorio, para desarrollarlos en ese sentido, reforzarlos y capacitarlos para que bueno, pues esa serie de sectores que se quedan, vamos a decir así, vacíos, pues puedan reforzarse. ¿Cómo han realizado esto? A través de una metodología de análisis de gastos que van a permitir qué impacto está teniendo los procesos de compra pública de las principales administraciones públicas de ese territorio en torno al tejido económico local. A partir de ese conocimiento se van a poder adaptar una serie de medidas de reforzamiento, y todo esto se hace a través de lo que llaman instituciones ancla. ¿Qué son instituciones ancla? Instituciones ancla son aquellas que no se van a mover del territorio, que están firmemente ancladas a ese territorio, y por otro lado que pueden servir como anclaje del tejido económico local. Pues, por ejemplo, hospitales, instituciones en el mundo de la educación, el sector del comunitario y del voluntariado, los servicios sociales, la policía o el gobierno local. Es decir, cualquier institución pública o cualquier institución de voluntariado que esté fuertemente enraizada en el territorio. En concreto, en Preston se implicaron el Ayuntamiento de Preston, el Consejo del Condado de Lancashire, la Policía de Lancashire, la entidad de vivienda Community Gateway Association, que tiene una base de voluntariado, y 3 instituciones del ámbito educativo como la Universidad Central, el Preston College y el Cardinal Newman College. ¿Cómo se realizó la experiencia? Bien, cada una de estas instituciones aportó el detalle de los gastos de sus licitaciones y los datos de los 300 principales proveedores de cada una de las instituciones. ¿Qué detallaban? Por un lado, el nombre del proveedor, si se trata o no se trata de una pyme, cuál es el domicilio social de ese proveedor, en qué sector económico desarrolla su actividad principal, la cantidad de dinero que se han gastado a través de procesos de compra pública dentro de o hacia empresas que están radicadas en la ciudad de Preston, y la cantidad de dinero que se han gastado en procesos de compra pública en empresas radicadas en el condado de Lancashire. Eso permitió conocer la cantidad de contratación pública en términos económicos que había ido a parar a empresas radicadas en Preston. Lo mismo respecto de empresas radicadas en Lancashire. Por tanto, ¿qué cantidad se había, entre comillas, fugado de la ciudad y del condado? Dentro de esa cuestión, además, ¿cuánto se había destinado a pymes y en qué sectores económicos las empresas radicadas en el territorio local estaban teniendo dificultades para poder proveer a las administraciones públicas de su ámbito? Bien, se analizaron 750 millones de libras en total, teniendo en cuenta los procesos de licitación de las 6 instituciones. Y el resultado fue que el 5%, únicamente el 5%, había ido a parar a empresas radicadas en Preston, únicamente el 39% había ido a parar a empresas de Lancashire y, por tanto, el 61% del gasto, 450 millones de libras, habían ido a parar a empresas que tenían su domicilio social fuera de Lancashire o fuera de Preston. Bien, aquí lo podemos ver de una manera más gráfica, lo que supone el 5% del total del gasto, de los 750 millones de libras, y lo que supone el 61%, que es lo que allá han denominado como la fuga de la economía de Lancashire. Bien, a partir de aquí empezaron una serie de medidas de choque. Lo fundamental fue el liderazgo que habían asumido los responsables políticos de esas instituciones, el compromiso concreto de entrar en esta dinámica. Se establecieron medidas de colaboración público-privada entre las instituciones ancla implicadas y las empresas de los diferentes sectores. Se empezaron a introducir medidas para incorporar ese nuevo paradigma de la contratación pública estratégica que hemos visto, que es el que está contenido en las directivas. Y, por tanto, se trató de instrumentalizar los procesos de compra pública para introducir medidas que permitieran el reforzamiento del tejido económico local.
¿Qué tipo de medidas? Bueno, pues la creación de una base de datos con empresas locales por sectores económicos para que los responsables de compras de las instituciones conocieran qué empresas había en el ámbito local, la creación de un grupo de trabajo con los responsables de contratación de las instituciones que habían participado en el proyecto, que les permitiría crear sinergias, unir experiencias, resolver problemas comunes, la creación de portales web, gracias Rosa, voy terminando, accesibles, la simplificación de los pliegos, la capacitación de las pymes, la introducción de cláusulas sociales, la división del objeto del contrato en lotes, en fin, una serie de cuestiones que iban a permitir el reforzamiento del tejido económico local. Se hizo un segundo análisis en el año 2017 y el resultado fue, bueno, el volumen de la contratación había bajado, se analizaron 617 millones de libras, el 18,2% fue a parar a empresas radicadas en Preston, frente al 5% del primer análisis, el 79,2% fue a parar a empresas radicadas en Lancashire, frente al 39% del anterior análisis, y lo fundamental es que el gasto público en el tejido económico local había aumentado en 200 millones de libras. Por tanto, ahí podemos ver cómo la diferencia entre uno y otro análisis es clara. Bien, y para terminar, resumidamente lo que quería señalaros con esta comunicación es, en primer lugar, que la contratación pública estratégica, aunque esté en el texto de la Ley de Contratos del Sector Público del 17, aunque esté en las directivas, aunque la Comisión Europea lo impulse, fundamentalmente es un cambio de paradigma. No basta con que haya cambiado el marco jurídico, es imprescindible que, como poderes públicos, como aplicadores del derecho, incorporemos a nuestro día a día esa nueva visión, esa visión estratégica de la contratación pública, pero no solamente desde el punto de vista de los poderes públicos, es decir, el tejido económico tiene que hacerse eco también de esa nueva visión de la contratación pública estratégica y tiene que, de alguna manera, perderle el miedo a incorporarse a procesos de licitación. Esto nos va a requerir trabajar la contratación pública estratégica desde un punto de vista de la planificación y de la evaluación. En este caso hemos visto una metodología, que es el análisis de gastos, aplicada a un objetivo estratégico, que es el reforzamiento del marco del tejido económico local, pero lo mismo podríamos aplicar, probablemente con otras metodologías de evaluación de políticas públicas, al reforzamiento del empleo en sectores de difícil empleabilidad, al reforzamiento de cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres, al reforzamiento de cláusulas de sostenibilidad ambiental. Bien, en definitiva, lo que no podemos perder de vista es que el objetivo de todo esto tiene que ser el de mejorar la vida de la gente, avanzando hacia un desarrollo socialmente integrador, ambientalmente sostenible y de innovación en nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Arit. Bueno, pues para terminar la ronda de intervenciones y que nos quede tiempo de establecer un diálogo con la sala, va a intervenir Nieves Escorza Muñoz. Ella es socióloga, experta en investigación y evaluación en la Administración Pública, responsable de Innovación y Transparencia Municipal en el Ayuntamiento de Pinto, donde lleva toda una vida profesional, más de 28 años, desarrollando su labor allí. Ella también ha trabajado en habilidades para la dirección y nos comentaba además que han sido reconocidos con un premio, ahora nos lo contará, con una distinción por el trabajo que está haciendo. Pues sin más, Nieves, cuando quieras. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por permitirnos contar nuestra experiencia. Rosa, estamos muy agradecidos porque nos encanta. Y lo del premio, bueno, lo del premio fue en el Congreso Nacional de Innovación Pública, que se celebró, creo recordar, en febrero o marzo de este año, y bueno, pues es un pequeño reconocimiento que la verdad que nos ha impulsado a seguir ahondando en este tema. Yo os quería contar la experiencia de nuestro ayuntamiento en la evaluación de políticas públicas desde una perspectiva múltiple, en concreto sobre la confiabilidad del gobierno local. Pero claro, yo he llegado aquí y a la mayor parte de vosotros no os conozco hoy, pero hay dos personas que conozco y entonces estoy
muerta de vergüenza, porque son dos personas, Alberto Ortiz y Manuel Villoria, que esto de la confiabilidad y del buen gobierno saben un rato. Aún así, me voy a arriesgar, lo voy a contar y espero que sea de utilidad, por lo menos para el resto. Bueno, poneos en antecedentes de que Pinto es un pequeño municipio del sur de la Comunidad de Madrid con 50.000 habitantes que tiene un presupuesto que no llega a los 43 millones de euros y unos 420 empleados, simplemente para que veáis un poco en el contexto en el que nos vamos a mover. Mi departamento recibe esta legislatura el encargo de evaluar los servicios municipales y nos damos cuenta que tenemos planes sectoriales evaluados muy desigualmente por distintos departamentos municipales y que tenemos que darle una unidad. No había una cultura tampoco de la evaluación en nuestra organización, con lo cual el reto era difícil. No vamos a hablar de rendición de cuentas, que tampoco la había. Con estos mimbres decidimos buscar algo muy sencillo y que fuera de utilidad. Y encontramos, para los que no lo conozcáis, la UNE 66.182 de AENOR, cuyo título es Guía para la evaluación integral del Gobierno municipal y desarrollo como ciudad inteligente, pero que nosotros lo que hemos hecho es utilizarla como batería de indicadores que nos definen un gobierno local confiable. Y hemos trabajado para medirnos si es cierto o no eso. Al final, un gobierno confiable se define como un gobierno que cumple con los servicios que debe cumplir. Y si podemos valorar si vamos más allá, mejor. Pero cumplir lo que debemos cumplir. Como dirían, entre otros, Alberto Ortiz, hacer bien las cosas buenas, ¿no? Es decir, ¿hace nuestro ayuntamiento bien las cosas buenas que debe hacer? Esta herramienta está basada en dos autoevaluaciones. Una directiva del estrato político, es decir, los concejales, el equipo de gobierno, y otra operativa, que es el estrato técnico, los técnicos que desarrollan los servicios. Y es muy sencilla porque es una valoración semafórica, verde, amarillo y rojo, sobre 39 indicadores en el estrato político y 164 subindicadores en el estrato técnico. Esta evaluación técnica sí que tiene que venir con un aporte, no solo una valoración semafórica, sino un aporte de evidencias que justifique por qué el verde o por qué el amarillo. Digamos que académicamente estaríamos hablando de una evaluación de resultados tras un monitoreo confrontando contra la norma que sería el estándar del conocimiento experto, ¿no? Y estos indicadores se dividen en 4 áreas de gestión, es decir, un gobierno local desarrolla institucionalmente buen gobierno, hay un desarrollo económico sostenible, hay un desarrollo social incluyente en la ciudad, se trabaja en un medio ambiente sostenible. Nuestra experiencia, porque tampoco decidimos someternos a la 66.182. ¿Qué es lo que hicimos? Lo hemos utilizado como batería de indicadores para evaluarnos, pero de momento lo que hemos hecho es abrir una consulta ciudadana y lo que hemos hecho es extrapolar los indicadores de la norma a preguntas, en concreto frases con las que mostrar nivel de acuerdo. Y hemos abierto esa consulta a la ciudadanía. Ahora lo vamos a ver. Está claro que el objetivo era dar voz a la ciudadanía, no podía ser una autoevaluación interna nada más, promover una cultura de la evaluación y la rendición de cuentas dentro de nuestra organización y aportábamos, bueno, una metodología que nos parecía innovadora. La norma no contempla la consulta ciudadana, nos lo hemos inventado y creemos que ha salido bien.
Y además de aplicar los resultados, evidentemente, elaborando planes de mejora para mejor diseño y ejecución de los servicios municipales, algo muy importante, y es actuar en un nivel de comunicación a ciudadanía y pedagógico. Y ahora vais a ver por qué. La ficha técnica. El censo era la población empadronada en el municipio mayor de 16. El periodo analizado, hemos analizado trimestralmente y luego anualmente. El canal de participación es online, pero permitimos participación presencial en los servicios de atención ciudadana, encuestando a las personas. Y el cuestionario está compuesto por 39 preguntas, 39 frases con las que mostrar nivel de acuerdo que se corresponden con los 39 indicadores de la norma. El análisis de los datos. No me voy a extender mucho, pero simplemente que sepáis, para que veáis qué cosas hemos extraído. Además de participación total, hemos hecho un ranking de desconocimiento de los servicios, porque claro, a la pregunta, que tenéis ahí un ejemplo, el indicador sería gobierno responsable, planificado y organizado con un sistema de gestión de calidad, y la pregunta ciudadana es: ¿el municipio está administrado con responsabilidad, planificación y calidad? No lo sé, lo desconozco, totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando realizamos un ranking de los indicadores y lo miramos, por ejemplo, miramos el nivel de desconocimiento, eso produce un gran hallazgo, porque sabemos qué desconoce la ciudadanía de lo que hacemos, donde nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos, y ellos lo desconocen. Algún problema hay, o lo hemos comunicado mal, o debemos hacer pedagogía. No te digo que los ciudadanos conozcan las competencias y las diferencias entre el nivel autonómico, el local o el estatal al dedillo, como lo sabemos nosotros los que trabajamos dentro, pero sí por lo menos conocer qué le da a su administración más cercana, ¿no? Su ayuntamiento, qué servicios le presta. Por supuesto, un ranking de valoración en positivo, siendo exigentes con ese ranking, y un ranking de valoración en negativo, para detectar puntos fuertes y débiles. Además, hacemos una valoración general, catalogando muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo el nivel de conocimiento y el nivel de valoración, cruzamos eso y establecemos hasta 5 posicionamientos. Ideal cuando alto nivel de conocimiento, alto nivel de valoración, aceptable, mejorable, insuficiente, y, por último, muy deficiente cuando se conoce mucho en la población y se valora muy mal. Eso produce hallazgos impresionantes. Por último, catalogamos como no significativo, pero útil para ver qué debemos comunicar, aquello que se desconoce por parte de la ciudadanía, aquellos servicios que se desconocen. Actualmente estamos elaborando la autoevaluación, o sea, tenemos la consulta ciudadana realizada con sus resultados, tenemos evaluado al nivel directivo político con la valoración semafórica, y estamos haciendo la autoevaluación técnica. Les pongo un ejemplo. Sería el cuadrante 1, el desarrollo de los indicadores del cuadrante 1, que era desarrollo institucional para el buen gobierno, y como podéis observar, el círculo interior muestra la valoración ciudadana, el intermedio la evaluación directiva y el exterior la evaluación operativa, que ya os digo que no está terminada todavía. Es curioso observar, por ejemplo, en este cuadrante cómo los más condescendientes con su gestión son los políticos, los ciudadanos no nos valoran tan mal como creemos, y los más exigentes con nosotros mismos somos el estrato técnico de la organización. Vale. En el momento en el que estamos y en cuanto acabemos esta autoevaluación técnica, lo que nos planteamos es ver aquellos servicios, indicadores y por ende servicios que prestamos, donde estamos peor ubicados. Y la idea es volver a ir a la ciudadanía, volver a darles voz. ¿Por qué? Porque la solución tiene que ser aportada por todos los que trabajamos y queremos hacerlo.
Probablemente adoptemos, esto es una primicia, un formato de laboratorio ciudadanos, de co-creación, en este caso de mejora de una política municipal. Y os voy a poner un ejemplo. El servicio de limpieza del ayuntamiento, la recogida de basuras, ha salido como muy deficiente. Está en la peor posición y además lo conoce todo el mundo. No hay nadie que no tenga una valoración de la limpieza ciudadana. No os voy a contar los antecedentes porque no es el caso. Lo que quiero decir es que el primer laboratorio tiene que ser laboratorio o grupo de ciudadanos junto con el técnico y junto con el político, buscar la solución a qué está sucediendo en la ciudad y cómo lo podemos resolver, ¿no? Y quizá pedir la ampliación de la norma en el futuro para que se introduzca la voz de la ciudadanía y se produzcan grandes hallazgos de la comparativa de las tres perspectivas. Por último, conclusiones, ya mismo. Creemos que hemos incluido la voz de la ciudadanía en ese ciclo de elaboración de políticas públicas. Creemos que es fácilmente se puede obtener puntos fuertes y débiles, áreas donde mejorar la comunicación, áreas donde mantener y reforzar las líneas de acción, áreas donde potenciar las medidas emprendidas, donde actuar contundentemente, como la limpieza. Recibimos propuestas y comentarios textuales, además de los ciudadanos, cuando hacen la valoración, que eso es oro para nosotros. Y toda la información, además, no me voy a meter mucho en esto, pero la devolvemos hacia dentro de la organización para generar esa cultura de la evaluación y, por supuesto, hacia afuera de la organización, a la ciudadanía, para rendir cuentas sobre la valoración de nuestros servicios. Muchas gracias. Muy bien, te has atenido perfectamente, casi un minuto menos. Bueno, pues a ver, animaros. Yo creo que hemos tenido, espero que compartáis con nosotros lo interesante que ha sido la mesa. Tenemos ejemplos muy diversos y seguramente que se complementan muy bien. Análisis de impactos, de repercusiones, que sería como algo bueno que ya se ha hecho, ¿no? Y como una evaluación ex post, digamos. Tenemos lo que yo he interpretado como, digamos, cómo mejorar el servicio, porque realmente la mayor parte de las cosas que hacemos es prestar servicios, no tanto obras o proyectos que empiezan y acaban y se evalúan, sino que realmente es un continuo, y afortunadamente lo es, se han ido creando muchos servicios, y sería cómo seguir, cómo mejorar, cómo adaptarnos a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades, ¿no? El planteamiento de las bibliotecas, que incluso hay gente que dice que tienen que desaparecer o que tienen que cambiarse, pues está muy bien el poder implementar sistemas de evaluación continua. El caso de Ariz, que yo interpretaría sobre todo como hacernos conscientes de que lo que hacemos depende de nosotros. El liderazgo es el tener información para saber, estoy generando con la contratación, qué estoy generando y cómo puedo cambiar para generar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, lo interesante de esas metodologías es que nos permiten tomar conciencia y las riendas, digamos, de hacia dónde queremos cambiar las cosas y no dejarnos llevar por el cambio y ver qué ha ocurrido, ¿no? Y en la experiencia de Nieves, que bienvenida a la participación, que es un campo tan interesante, y el mundo de la percepción, de cómo las personas perciben, ¿no?, de determinados servicios y cómo generar en eso una cultura de evaluación. Bueno, esto es una visión muy puntual, pero seguro que tenéis cosas que pedir que se aclaren o sugerencias, intervenciones. Venga, ahí hay una mano. ¿Hay un micrófono de sala? Sí, muy bien, gracias. Primero quiero dar la enhorabuena a los participantes, sobre todo a Ana, a Rosa y a Nieves. ¿Nieves? Sí. La de Pinto por su brevedad, a Rosa por el único entusiasmo y a ti por ser mujer. Algo es algo. Sinceramente, creo que habéis hecho algo muy bueno, que es la autocrítica. Pero también nosotros tenemos que hacerla. Y creo que aquí falla la comunicación de todas. O sea, en el mundo en que vivimos actualmente estamos preparados para recibir la información de una forma un poco más ágil. Por eso enhorabuena de Pinto, con una visualidad un poquito más atractiva y con más credibilidad como Rosa nos da, ¿no? Cuando habla Rosa nos lo creemos, cuando estáis los demás estáis contando, no sé, estáis leyendo en voz alta, ¿no? Creo que quizá ese puntito de pasión mejoraría las puestas en escenas como esta.
¿Queréis? Bueno, muchas gracias. Yo creo que se aprende, estamos aquí para aprender. Esto se llama evaluación, evaluación participativa. Pues no sé si queréis intervenir. O... Yo misma. Yo creo que todos los que formamos parte de esta mesa somos realmente apasionados de nuestro trabajo. Si no, no haríamos ni el esfuerzo de venir aquí a contarlo, sinceramente. Otra cosa es que es verdad que cuando un auditorio es grande como el de hoy, no es lo mismo que contarlo en petit comité y cuesta más. Entonces, rompo una lanza por la pasión en lo que hacemos de todos los que estamos aquí, también vosotros. Hola, buenos días. Yo daros las gracias a todos por el esfuerzo. Daros las gracias a todos por el esfuerzo a venir a contar vuestras experiencias. Que cada uno tenemos más dotes o más habilidades en una cosa u otra, pero bueno, yo creo que de todo vamos a sacar aprendizaje. Le quiero hacer una pregunta a Nieves sobre cómo se adopta esa decisión de afrontar este proyecto. Fue por decreto, alcaldía pilotó, lideró el asunto, vino de abajo hacia arriba, fueron las fuerzas participativas, la ciudadanía. ¿Cómo surge esto? Y ¿qué consejos tú darías a otra institución que vaya a afrontar procesos de estas características desde el punto de vista de los distintos intereses? Se trata de información sensible que se publica, que se está trabajando en el día a día y bueno, hay distintos intereses, hay oposición, hay gente que quiere el gobierno, en fin, ¿qué cautelas tenemos que se tienen que tomar ante procesos de participación de estas características? Y luego, Anit, quería preguntarle, a lo largo de tu exposición está claro que lo que se intenta es maximizar el beneficio en el territorio de las actuaciones de la contratación pública. Pero hay interventores, hay tesoreros, hay secretarios, que su función principal es que adjudiquemos al precio más barato. Entonces, ¿cómo veis esa otra parte, ¿no?, de la función pública que tiene que estar ahí, tiene que vigilar por eso? ¿Cómo habéis logrado equilibrar esos distintos intereses? Evidentemente el comienzo es cierto que fue una demanda del equipo de gobierno. Era un comienzo de legislatura y se quería aprovechar 4 años, un equipo nuevo y el tema cae en mi departamento como competencia. Entonces, de ahí, digamos, todo lo que he contado y la elección de un sistema que suponía no entrar como un elefante en una cacharrería en una organización. Si bien tengo grandes resistencias dentro de la organización, sobre todo en el estrato técnico, evidentemente, para soltar información, porque la opinión técnica debe acompañarse con evidencias documentadas. Entonces está siendo difícil, pero la idea era entrar suavemente y crear a la vez cultura de la evaluación dentro de la organización, que no es una tarea fácil. Claro, lo sabéis seguro todos los que estáis aquí, no es una tarea fácil, pero no por eso hay que dejar de hacerla. Con respecto, es decir, sí hubo un liderazgo político, por lo menos al principio, ahora ya estoy metida en harina y otra cosa es como... Y luego yo he hecho grandes esfuerzos en comunicar internamente lo que estaba haciendo en todo momento, que nadie dijera, yo no me he enterado de esto. No, sinceramente es así. He devuelto la información ampliada y exhaustiva hacia dentro de la organización y luego la misma información, pero resumida a nivel ciudadanía, por los distintos soportes y canales, tanto internos como externos. Y esas están siendo las claves del éxito, la comunicación tanto interna como externa y mucha pasión, mucha. Sí, bueno, yo en primer lugar agradecer las dos preguntas, aportaciones que habéis realizado desde el público.
Bien, esa es una de las principales dificultades. Yo que me he acercado al ámbito de la gestión pública por dos ámbitos, por el ámbito académico como profesor de Derecho Administrativo y por el ámbito político como concejal del Ayuntamiento de Pamplona, una de las mayores dificultades que habitualmente encontramos para cambiar políticas públicas son las inercias. Son las inercias. Y es lógico también, ¿no?, pensar que una persona que lleva 20 años haciendo lo mismo probablemente quiera seguir haciendo lo mismo, no solamente por comodidad, sino por convencimiento de que eso le ha funcionado. Bien, aquí hay una cuestión clave y es lo que he dicho al principio de mi exposición. Es que el paradigma en materia de contratación pública ha cambiado. La contratación pública es estratégica y eso significa que la contratación pública es un instrumento para implementar políticas de integración social, de sostenibilidad ambiental, de innovación. Es decir, si una administración pública va a comprar, por ejemplo, sillas para poner en marcha un auditorio, un contrato de suministro, hasta ahora se regía por el principio de la oferta económica más ventajosa. Es decir, a ver, dentro de unas condiciones mínimas de calidad de la silla, sabemos que no te sientes y se caiga la silla, pero a ver qué nos sale más barato. Bien, eso ha cambiado con la cuarta generación de directivas, fundamentalmente con la Directiva 24/2014, ha cambiado con la Ley 9/2017 de contratos del sector público y ahora se trata de que cuando compramos esas sillas no solamente tengan unas mínimos condiciones de calidad, evidentemente, sino que además contratemos a la empresa que además de hacer unas buenas sillas, esté, por ejemplo, contratando a jóvenes en una situación de difícil de empleabilidad o que tengan implantado un plan de igualdad entre mujeres y hombres en su empresa o que en los procesos de producción el coste del ciclo de vida lo hayan reducido la huella de carbono o que en lugar de materiales no reciclables pues utilicen materiales de producción ecológica, yo qué sé. Esa es la nueva visión. La nueva ley precisamente lo que permite es la incorporación de cláusulas sociales, ambientales e de innovación en todas las fases del proceso de licitación, desde la acreditación de la solvencia, fundamentalmente entre los criterios de adjudicación y también entre las condiciones especiales de ejecución de los contratos, es decir, en cómo se está ejecutando posteriormente ese contrato. Bien, pero eso es el marco jurídico. El marco jurídico, evidentemente, tiene que cumplir unas condiciones que son básicamente las que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que luego, con diferentes formulaciones, han sido también establecidas en la jurisprudencia pues en los tribunales de justicia, en la doctrina de los tribunales administrativos de contratos públicos, de las juntas consultivas, etcétera, que son básicamente que guarden relación con el objeto del contrato, que no den un poder ilimitado de decisión al órgano de contratación, que sean claros, que estén debidamente publicitados, es decir, en definitiva, que no vulneren el principio de libre competencia. Bien, lo fundamental es el cambio de mentalidad. Hoy por hoy la ley nos da el marco, es más, establece, después de formular los grandes principios de la contratación pública, dice que los poderes públicos deberán incorporar en todos sus procesos de licitación, con carácter preceptivo y transversal, cláusulas sociales, ambientales y de innovación. Es decir, que la norma general ahora es la incorporación de ese tipo de cláusulas. Por tanto, lo que hay que cambiar, la ley nos da el marco, hay que cambiar la mentalidad, porque lo que ha habido es verdaderamente un cambio de paradigma y la contratación ahora es estratégica. Lógicamente, en Preston, cuando se ha realizado este tipo de acciones, ahora estamos empezando en Pamplona a realizarlo, pero también tenemos alguna experiencia, pues por ejemplo, de acuerdos marco en materia de construcción para la rehabilitación de viviendas municipales que estaban en mal estado y para poderlas poner en manos de personas que necesitaban una vivienda. Bien, cuando se establecen todas estas cláusulas se hace ya cumpliendo dentro de los límites que marca tanto la ley de contratos del sector público, bueno, en Navarra la ley foral porque tenemos competencia en esa materia, pero como las directivas. Por tanto, uno de los mensajes principales que quería transmitir es el cambio de mentalidad. No basta con el marco jurídico, tenemos que asumir todas y todos que la contratación ha cambiado. No sé si he contestado. Hola,
Yo quería preguntarle a Andreu, gracias a todos por las exposiciones, me han encantado, pero sobre todo quería hablar con Andreu de diputación a diputación, porque es una de las cosas que a mí me preocupa, y es que el tema de la evaluación es muy difícil poner en marcha en concreto las diputaciones. Tenemos nuestras leyes, tenemos nuestras cosas que nos regulan, pero en el caso, yo pertenezco a la Diputación de Granada, y la sensibilización que tienen los líderes políticos es bastante, un poco mejorable, exacto. Entonces, claro, yo no sé, vosotros en Barcelona, que sois, la verdad, muy adelantados en muchísimas cosas, en el tema de esa concienciación de los líderes, tanto de una orientación política como de otra, me da igual, si ahí estáis haciendo algún esfuerzo, habéis conseguido alguna mejora o habéis conseguido que se vea la evaluación como algo necesario en todas las fases de los proyectos, porque nosotros, por lo menos yo así veo que es muy importante, y si veis algo de resultado. La gran dificultad es que cada 4 años te cambian el interlocutor, y ya no solo alcaldes o alcaldesas, sino concejales, que a veces son los que llevan la iniciativa de algunas políticas. Ahí es un elemento importante. A Ivalua, o como aquí lo que haría el instituto, es un actor muy importante porque llega a más gente y permite esta capacidad de sumar esfuerzos unificando el interlocutor. Ahí no hay duda. Ahora, si me preguntas mejoras concretas, la clave para mí están en los directivos públicos municipales. Ahí es donde hay que trabajar más y es donde creo personalmente que se ha avanzado bastante. ¿Por qué? Porque cada vez llegan más preparados y tienen manera de llegar a un conocimiento más concreto. En segundo lugar, porque está dentro de una organización que sí que cada vez trabaja más, ya no te digo por evaluación, pero sí por utilizar la evidencia para la toma de decisiones. Con lo cual, sí, quizá no serán los mayores expertos en evaluación, pero van a ser concejales que van a estar pensando así. Desde lo que ha comentado antes compañera de Pinto, eso es fundamental, que piensen que aunque sea un instrumento muy concreto, como pueda ser un test de autoevaluación o un elemento para mejorar algo específico, ya es una mejora. Y por ahí yo sí que soy optimista. Creo que hay que trabajar mucho en detectar estas personas que van a impulsar el cambio dentro de las organizaciones. Nosotros de la Diputación intentamos identificar estos actores activos dentro de las gerencias, que cada una de las gerencias tengamos personas identificadas, y me gusta mucho lo que ha comentado al principio, de que tenéis aquí en la Junta unas 400 personas pensando en esta dinámica. Creo que en las Diputaciones tenemos que hacer algo parecido. Tener claro, si hay 20 gerencias, 15 gerencias, tener claro las 30 personas que nos van a poder ayudar en materia de evaluación para llegar a los ayuntamientos. A partir de ahí sí que hay experiencias concretas de observatorios socioeconómicos, ahí es una buena base para empezar a trabajar, también desde el ámbito de la igualdad, desde el ámbito educativo, desde el ámbito cultural. Yo creo que son sectores donde sí que cada vez hay directivos públicos que están abiertos a que estas personas que van a impulsar el cambio dentro de la Diputación lleguen a los ayuntamientos también. Luego, hombre, ayuntamientos muy atomizados es muy difícil llegar, es que bastante tienen con el día a día. Nos vamos a pedir ayuntamientos de 2.000 habitantes, que el alcalde dedica más horas que un trabajador público, probablemente a un salario irrisorio. Encima le pidamos responsabilidades, y bastante tiene con cumplir la ley y a ser lo más transparente posible. Vamos a pedir que sea un experto en evaluación. La última si hay, y ya para cumplir horario, como nos ha dicho Mar, a ver, ¿quién? Vale. Sí, no, mira, no hay Andreu, ninguna más, ¿no? Por lo que acabas de comentar, yo tuve la suerte de trabajar con Diputación de Barcelona, que tienen en el servicio de Cati y de Jesús Oliván Abejer mucha información, porque yo provengo de salud y trabajamos en el marco de salud en todas las políticas. Eso es bienestar, es equilibrio, es el nivel socioeconómico, es la vivienda, es la forma de vida, es los estilos de vida, y tienen un trabajo maravilloso. Tuve varios talleres, porque con la Escuela de Salud Pública le hicimos una consultoría para la guía de planes locales de salud, y me encantó a líderes que tenéis en los ayuntamientos maravillosos, con una visión global de la salud, que en suma es una visión global del bienestar y de la calidad de vida, ¿no? Entonces tienes allí gente maravillosa y formada. Sí, hemos trabajado con Jesús en el marco de los planes de salud local, que teníais aquí en Andalucía un trabajo de evaluación de los planes bastante muy interesante, y trabajamos en un caso concreto ahí municipal. Sí, hay gente muy capacitada, y desde el mundo local
con la lógica de la salud dentro de todas las políticas públicas es un ámbito claro de crecimiento, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a tomar un cafelito, a ver si nos despertamos un poco. Venga, gracias.